Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast sobre libertad religiosa en Cuba. Hoy estaremos conversando con Yoaxis Marcheco Suárez. Ella es una de las coordinadoras del Instituto Patmos que dirige el pastor bautista Mario Félix Leonard. Como se dice en la radio, no mueva el dial, no cambie la sintonía, quédese con nosotros, que nuestro tercer episodio comienza así. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Para mí, la libertad religiosa consiste en el derecho que tiene toda persona de practicar una religión abiertamente y sin que por esa razón esta persona sea perseguida, discriminada, encarcelada, asesinada. O sea, que su práctica no atraiga sobre ella el ensañamiento ya puede ser de gobiernos o de otros grupos religiosos. La libertad de religión puede practicarse en una forma individual o el individuo puede asociarse a otros para practicar la religión que haya escogido. Y esta decisión debe ser profundamente respetada en todos los países. O sea, la religión que cualquier individuo escoja practicar debe tener la libertad y el derecho pleno de poderlo practicar sin ningún tipo de problema en cualquier país de este mundo. Por otro lado, y muy importante, el derecho a la libertad de religión está reconocido por tratados internacionales, como un ejemplo bien destacable es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo protege y lo reconoce en su artículo número 18. Cualquier sistema que incumpla con esta regla universal se convierte lógicamente en un violador de uno de los derechos humanos que, en mi opinión, es uno de los más sensibles, porque en este derecho humano también se ve implicada la conciencia del individuo, del ser humano. En materia religiosa, los seres humanos tenemos el derecho de escoger en qué creer o en qué no creer. Con quiénes nos congregamos o con quiénes no nos congregamos. Tenemos el derecho de predicar o de compartir con otros lo que creemos. Algunos le llamarían a esto hacer proselitismo religioso. Y tenemos el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta o invitación a creer. Quisiera referirme a un punto que creo que es importante, porque ya te hablé acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, que fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, en Colombia, en el año 1948. En esta declaración se establece el derecho de libertad religiosa y de culto, que expresa que toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa, de manifestarla, así como de practicarla en público y en privado. O sea, que la libertad de religión va acompañada de la libertad de creencia y de culto. Y como ya he dicho, es un derecho humano inalienable que nadie, ningún sistema, ningún gobierno, ni siquiera otro grupo religioso puede violar. Porque si lo viola, pues sencillamente se está convirtiendo en un violador de los derechos humanos. Bueno, te decía que hoy estoy conversando con Yoaxis Marcheco Suárez. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Estudios Teológicos. Actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos y es una de las más activas en el monitoreo de las violaciones a las libertades de religión y creencia por parte del régimen castrista. Una labor que realiza desde los Estados Unidos, manteniendo comunicación constante con hermanos de la fe dentro de Cuba. El sistema cubano es un violador constante de la libertad religiosa. Voy a partir del hecho de la existencia de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos que dirige la funcionaria Caridad Diego Bello. Esta oficina pertenece al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Aclaro en un paréntesis para quienes no tienen este conocimiento que el Partido Comunista de Cuba es el único partido legal en la isla. La especialidad de esta oficina es interferir en los asuntos de las iglesias. Yo personalmente la llamo la Oficina de Injerencia en los Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. Fíjate, aquí ni siquiera podemos hablar de si hay o no separación iglesia-estado en Cuba. No es un tema de cómo se comporta el Estado con relación a las iglesias, sino del control que ejerce un partido político sobre ellas. En Cuba, el Partido Comunista es el máximo rector de todo. Está incluso por encima del poder constitucional, lo que le concede la autoridad de hacer lo que le venga en ganas. Y eso es lo que hace con respecto a las iglesias cristianas y en cualquier otra religión que se practique dentro del país. Todas las iglesias están sometidas de alguna manera al dominio de esta oficina que les pide cuentas de cuánto paso dan o cuánto paso van a tratar de dar. En esta oficina, además, se conceden las visas religiosas, es la que le da permisos a las iglesias para la celebración de eventos, autoriza la reconstrucción de los templos, es la que permite que se adquieran autos, o sea, medios para la transportación, e incluso es la que autoriza si un grupo de creyentes pueden o no recibir contenedores de ayuda humanitaria del exterior para llevar a cabo algo que es parte esencial de la naturaleza cristiana, que es la piedad con los necesitados. Y en Cuba los necesitados son millones. Imagínate si no es violador de la libertad de religión un país donde ni siquiera existe una ley de culto. En Cuba no hay una ley de culto, así que el sistema no ha creado nada que regule o que normalice el derecho de los creyentes a congregarse, a construir sus propios espacios físicos, a expandirse sin ser cuestionados o censurados de forma arbitraria por una oficina que actúa a capricho o a conveniencia. El Estado no está para intervenir en la libertad religiosa de nadie. Ese no es su papel, y mucho menos un partido político. Bueno, Yoaxis, en este minuto quiero preguntarte si has sido víctima de las arbitrariedades que se cometen contra la libertad religiosa. Sí, he sido víctima del acoso y de la persecución por causa de mi creencia y por causa de mi práctica religiosa. Y te diría que he sido víctima precisamente porque para el régimen totalitario cubano solo existen dos extremos. El extremo de o estás conmigo o estás contra mí. Y entre ese blanco y negro hay un gris oscuro. Si no estás conmigo, mantente callado, cabizbajo, ni tan siquiera se te ocurra no solo expresarte de forma crítica contra el poder, sino que no admitas dentro de tu círculo a alguien que esté abiertamente en contra o que sea crítico de una manera abierta al poder. El régimen cubano quiere a creyentes silenciosos que se mantengan dentro de los marcos que ellos han creado y fuera de ahí no pueden moverse. Es difícil hasta saber cuáles son esos límites que el sistema pone porque al no existir una separación de poderes y ser el Partido Comunista quien da la última palabra, es muy fácil para ellos violar incluso hasta sus propias leyes. Y esto ellos lo hacen todo el tiempo. Es muy complejo ser cristiano y ver las injusticias de un sistema dictatorial contra el pueblo y permanecer callados. Y fue nuestro caso. Era muy difícil permanecer callado ante ciertas cosas que eran evidentes, ciertas injusticias que eran evidentes. Eso ocurrió precisamente con mi esposo, que es pastor bautista. Bueno, él decidió tomarse muy en serio uno de los objetivos de la Alianza Bautista Mundial, de la cual somos miembros, que es la defensa de los derechos humanos. La Biblia además dice que debemos procurar la justicia. Y interpretamos esto desde nuestra fe, que procurar la justicia es estar del lado del desamparado. Es una parte esencial en la práctica de nuestra fe. Practicar consecuentemente nuestra fe siempre nos traerá problemas en sistemas opresores de la dignidad humana y sistemas violadores de los derechos humanos y de las libertades esenciales como lo es el sistema que impera en Cuba. La seguridad del Estado cubano, y esto es para citarte ya ejemplos concretos de cómo fui víctima yo del acoso y de la persecución del sistema hacia mi persona. La seguridad del Estado cubano se dio a la tarea constante
de amenazar a los miembros de las dos iglesias en las que mi esposo pastoreaba en el centro de la isla. Las amenazas consistían en llamarlos y decirles que podían perder sus trabajos o implicaban a algún familiar cercano. El ejemplo que te podría poner es el de un hermano que, gracias a Dios, pues permaneció leal, permaneció firme en la iglesia pese a las amenazas. Pero a este hermano, cuyo nombre no voy a decir, lo amenazaron porque su hija trabajaba en el sector del turismo y le dijeron que si él seguía congregándose en la iglesia bautista del pastor Mario Leonard, su hija iba a ser expulsada del trabajo. Estos eran casos muy frecuentes. Muchos hermanos, muchas personas que se congregaban en nuestra iglesia fueron amenazados de este modo, de que si seguían yendo a la iglesia bautista del pastor Mario Félix Leonard Barroso, pues ellos iban a ser expulsados de sus trabajos. Otro ejemplo, yo era responsable del Ministerio de Enseñanza Bíblica. Básicamente dirigía la escuela dominical de toda la iglesia. Por esa razón organizaba escuelas bíblicas de verano, no solo a los niños, sino a todos los rangos de edades. Cada vez que teníamos estas celebraciones, la seguridad del Estado intentaba hacer actividades paralelas y les decía a los niños del pueblo que no fueran a la iglesia, que se quedaran en lo que ellos habían organizado. Incluso llamaban a los padres y le decían, no mandes a los niños a la iglesia, porque ahí están los contrarrevolucionarios, los gusanos. Tráiganlo para acá, que acá nosotros tenemos una actividad, tenemos una fiestecita. Nuestro templo y la casa pastoral fueron rodeados por fuerzas policiales en innumerables ocasiones. Yo no podría enumerarte la cantidad de veces que fuimos rodeados por las fuerzas policiales. Aquello parecía una guerra. Trataban de impedir que saliéramos y esto sucedía cada vez que había una fecha significativa, como por ejemplo el 10 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, o con la visita de personalidades religiosas, como cuando fue el Papa Benedicto XVI a Cuba y cuando fue también el presidente Barack Obama. En ambas ocasiones nosotros fuimos perseguidos, fuimos vigilados, fuimos detenidos y fuimos hostigados por la policía política. Bueno, cuando la visita del presidente Obama, de hecho, a mi esposo, el pastor bautista Mario Félix Leonard, lo detuvieron y se lo llevaron detenido de una manera súper violenta. Bueno, les reitero que estoy conversando con Yoaxis Marcheco Suárez. Estamos hablando sobre libertad religiosa en Cuba. Y para finalizar, quiero hacerte esta última pregunta. ¿Cómo imagina Yoaxis un país como Cuba donde se llegue a respetar en algún momento la libertad religiosa? ¿Qué haría falta, en tu opinión personal, para lograr esto? Bueno, en esta última pregunta que me haces, tengo que abstraerme un poco hacia esa Cuba futura que cualquier cubano digno desearía, que es una Cuba con libertad. Yo me imagino a esa Cuba donde todas las libertades sean practicadas, incluyendo la libertad religiosa, donde exista un sistema de derecho que precisamente incluya como prioridad defender y respetar los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos. Cuando una persona es atacada por lo que cree, pues no solamente se está atacando físicamente o psicológicamente a esa persona, sino que se le está atacando su conciencia, lo que la fundamenta como ser espiritual. Por lo tanto, yo imagino una Cuba abierta donde todos tengan derecho a practicar lo que creen. Porque incluso no por el hecho de que yo sea cristiana voy a pretender imponer lo que yo creo a otros. Todo lo contrario, respetar a los demás también en dependencia de lo que ellos crean. Una Cuba donde las personas puedan practicar su religión con libertad, sin ningún tipo de injerencia de parte de partido político alguno, sin ningún tipo de injerencia del Estado, donde precisamente el Estado vele, cuide, porque las personas puedan practicar su religión con esa libertad que les pertenece por derecho. Yo francamente te digo que para que esto ocurra tiene que haber un cambio de sistema radical. El sistema comunista que impera, el sistema castrista, obviamente no va a funcionar de esta manera. Lo han demostrado durante más de 6 décadas estando en el poder en Cuba. Han perseguido a la iglesia cristiana y han perseguido a las demás religiones desde que llegaron al poder.
O sea, son muchas cosas que yo quisiera para esa Cuba a la que aspiro, esa Cuba futura, que tendrá que llegar algún día, porque algún día Cuba tendrá que ser libre y algún día el régimen Castro comunista tendrá que cesar. Libertad religiosa en Cuba. Gracias, Quique, por esta oportunidad que me brindas de poder participar aquí en tu podcast, poder hablar del tema de la libertad religiosa en Cuba, que es un tema sumamente especial, sumamente importante, y sobre todo porque el régimen castrista ha logrado engañar a muchos en el mundo y hacerles creer que en Cuba la libertad de religión es plenamente respetada. Sin embargo, pues nos ha tocado a nosotros de alguna manera demostrar que es todo lo contrario. Así que me hayas abierto este espacio y que me hayas dado la oportunidad de hablar, para mí ha sido un verdadero gusto haber compartido contigo y también con tus oyentes. Mil gracias. Bueno, agradecemos a Yoaxis Marcheco Suárez por acceder a esta conversación, a esta entrevista, a este diálogo con nuestro podcast sobre libertad religiosa. Yo soy Quique Perdomo y te espero en un próximo episodio, en una próxima entrega en esta misma plataforma. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. No vayas